Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo una trama que, la verdad, parece sacada de una novela de espías. Casi, casi. Una historia bastante compleja. Estamos hablando de la llamada Operación Imeri. Hay varios informes circulando, ¿no? Tenemos fuentes como ABC Noticias, La Derecha Diario, La Política Online. Y análisis un poco más, digamos, especializados como los de DefensaNet, que parece ser una fuente clave aquí. Exacto. Y también comentarios recogidos por sitios como Soy Fabián Di Costa y Show Político. La idea hoy es justamente examinar qué dicen estas fuentes sobre este supuesto plan secreto, que dicen se originó en Brasil para sacar a Nicolás Maduro de Venezuela. Correcto. Vamos a ver qué detalles dan, el contexto, las reacciones. Perfecto. Y es que es una historia que, si uno lee los informes, surge en un momento de tensión altísima en la región. Para tratar de entender por qué se hablaría de algo como Operación Imeri, creo que es clave mirar primero el panorama general. ¿Te refieres a la presión sobre Caracas? Exactamente. La creciente presión internacional sobre el gobierno de Maduro, y muy en particular la que venía, según describen estas fuentes, desde Washington. Sí, eso se nota mucho en los artículos. Varios apuntan a un endurecimiento claro de la postura de Estados Unidos hacia Maduro, justo antes de agosto de 2025. Ajá. Mencionan cosas concretas como, la clasificación de Maduro como narcoterrorista por Washington. Eso es fuerte. Muy fuerte. ¿Y la recompensa? Y la recompensa sí, que según los informes subió hasta los $50 millones. Y además hablan de un despliegue naval importante en el Caribe, por esas fechas. Sí, se habla de 3 destructores y unos 4.000 militares estadounidenses. El mensaje que interpretan estos medios es, bastante directo, ¿no? Que Estados Unidos no iba a tolerar que Venezuela fuera o se consolidara como una base para el llamado Cartel de los Soles. Al que vinculan directamente con Maduro, claro. Exacto. Y mencionan conexiones con otros grupos, Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua, o sea, un panorama muy complicado. Y este escenario de presión externa, según analizan algunas de estas publicaciones, lo que hacía era agudizar las debilidades internas del gobierno de Maduro. Claro. Se habla de un contexto de colapso económico que ya venía de antes, cuestionamientos de legitimidad internacional, sobre todo después de las elecciones de 2024, y también reportes, hay que decirlo, sobre posibles divisiones o tensiones dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FANDO. ¿Y cómo reaccionaba Maduro a todo esto según los informes? Bueno, la respuesta que citan es más bien de atrincheramiento. Hablan de movilización de milicias. Sí, leí cifras altísimas, más de 4 millones. Y esas son las cifras que manejan algunas fuentes, ¿sí? También activación de defensas aéreas rusas y, la asignación de planes de contingencia a figuras clave como el general Domingo Hernández Lares. Sí, y otros como el almirante Ceballos Ichazo, reforzando la retórica antiimperialista, ¿no? Exacto. La retórica de resistencia frente al imperialismo. Es justo en este caldo de cultivo, en este ambiente tan cargado, donde las fuentes que estamos revisando sitúan el origen de esta supuesta Operación Imeri. Y aquí es donde la historia, la verdad, se pone muy interesante. Porque según DefensaNet, que como decías es citado por muchos otros... Sí, parece la fuente principal de los detalles operativos. Según ellos, la idea no salió de un comando militar, sino de círculos diplomáticos. Del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, de Itamaraty. Ajá, de Itamaraty. Hablan específicamente de conversaciones delicadas entre el canciller brasileño, Mauro Vieira, y su par venezolano, Iván Gil. Y que estas conversaciones habrían ocurrido como al margen de una cumbre importante, la de la OTCA y la CELAC, en Bogotá. Sí, los días 21 y 22 de agosto de 2025. Esa cumbre existió, claro. Claro, oficialmente dicen la agenda era cooperación fronteriza, normal entre vecinos. Lógico. Pero extraoficialmente, ahí viene lo interesante. Según DefensaNet, que cita fuentes propias, y con la supuesta mediación de asesores militares que estaban ahí presentes... ¿Asesores militares? Eso dicen. Se habría como tanteado un escenario mucho más drástico. O sea, la posibilidad de facilitar una salida segura para Maduro y su círculo cercano. ¿Antes de qué?
de una acción de Estados Unidos. Antes de que, bueno, una hipotética acción del Comando Sur de Estados Unidos, el US Southcom, Que opera en la región. que opera en la región, exacto. O incluso de grupos armados de oposición dentro de Venezuela. Bueno, antes de que pudieran capturarlos. Esa sería la idea base. Hasta el nombre tiene su carga, ¿no? Imerí, por la sierra de Imerí, en la frontera. Exacto. Evoca la conexión geográfica. Pero una de las fuentes, creo que ABC Noticias, citando a Defensanet, le da otra vuelta. Dice que simboliza el contraste entre la democracia brasileña y la autocracia criminal y narcoterrorista que le achacan a Maduro. Es una interpretación fuerte, sí, con una carga semántica importante. Totalmente. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué Brasil consideraría algo así? ¿Cuál sería la motivación, según estos reportes? Bueno, las fuentes no dan una única respuesta, la verdad. Hay varias hipótesis sobre la mesa. A ver. Algunos análisis sugieren que Brasil quizá buscaba evitar a toda costa una intervención militar de Estados Unidos en su patio trasero, por así decirlo, temiendo la inestabilidad regional. Tiene sentido, la inestabilidad en Venezuela afecta directamente a Brasil. Claro. Otros análisis insinúan que podría ser un intento de proteger a un aliado político histórico, aunque, bueno, hay que decir que otras fuentes, como la política online, señalan que la relación Lula-Maduro ya no era la misma, que se había enfriado. Después de las elecciones de 2024 en Venezuela, ¿no? Exactamente. Y DefensaNet, por su parte, presenta la operación de una forma muy particular, como una respuesta directa al cerco progresista realizado por Washington contra el narcoterrorismo. Una visión muy geopolítica. Muy geopolítica. Pero insisto, es clave recordar que DefensaNet es la fuente principal para casi todos los detalles operativos que vienen ahora. Hay que tomarlo con esa perspectiva. Vale. Hablemos de esos detalles operativos entonces. Porque las fuentes, sobre todo DefensaNet, describen dos escenarios posibles. Y con un nivel de detalle que llama la atención. Sí, es bastante específico. El primero es una opción por mar. Un corredor marítimo o corredor naval. Implicaría, según el informe, mover una docena de buques y aeronaves de la Marina de Brasil. Dan nombres y todo. Sí, mencionan al portahelicópteros multipropósito atlántico, que es el buque insignia. El más grande de la flota brasileña. Exacto. Fragatas de la clase Niterói, el buque de desembarco Bahía. Nombres muy concretos. ¿Y quién haría la extracción? Porque mover barcos es una cosa, pero sacar a alguien. Para eso, la Fuerza Naval contaría, según el reporte, con el apoyo de unidades de élite. Mencionan destacamientos de operaciones especiales de los fusileros navales. Los marines brasileños, digamos. El equivalente, sí. Y también del grupo de buzos de combate, que son especialistas en acciones submarinas, en la costa. Ahora, aquí viene un punto legal y político que DefensaNet resalta. ¿Cuál? Que para hacer una operación así, que se podría ver como ofensiva, ¿no? O de intervención. Claro. Normalmente necesitarías la aprobación del Congreso brasileño. Ah, claro. ¿Y cómo pensaban saltarse eso según el informe? Bueno, la supuesta maniobra política que describe DefensaNet sería clasificar todo esto no como un rescate, sino como un ejercicio militar combinado en aguas internacionales. Ah, como unas maniobras normales. Exacto. Y de esa forma, según el análisis de la fuente, se podría usar la autoridad directa del presidente de Brasil sobre las Fuerzas Armadas para ordenar movimientos y ejercicios. Se ampararían en el artículo 84, sección 13 de la Constitución brasileña. Que le da el Comando Supremo de las Fuerzas Armadas. Justamente. Sería una jugada para evitar el control del Congreso. Astuto, si es que fue así. Bueno, esa es la opción 1. La opción 2 es totalmente distinta. Por aire. Sí, una infiltración aérea. Aquí usarían un avión de transporte militar KC-390 Millennium de la Fuerza Aérea Brasileña. Un avión bastante moderno y capaz. DefensaNet incluso dice que sería tripulado por gente experta de la base aérea de Anápolis. Que es como el centro neurálgico para este tipo de operaciones en Brasil, ¿no? Exacto. Transporte, operaciones especiales. Y este avión, el KC-390, no iría solo con la tripulación. Llevaría tropas. Llevaría un destacamento combinado de fuerzas especiales. O sea, mezclando gente del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, el COESPES, del Comando Naval de Operaciones Especiales, CONAVOPES, y del Escuadrón de Rescate de la Fuerza Aérea, el PARASAR. Lo mejor de cada fuerza, digamos. Una unidad conjunta de élite. Exacto. Y DefensaNet hasta sugiere que estas unidades podrían haber estado ya convenientemente cerca de la frontera. ¿Cómo?
bajo la excusa de unas maniobras llamadas Operación Atlas, que dicen se estaban haciendo entre Manaus y Pacaraima, en la Amazonía brasileña, cerca de Venezuela. Vaya. ¿Y cómo sería la extracción en sí? Porque eso suena a película de acción. El plan que describen es, sí, muy cinematográfico y de altísimo riesgo. Hablan de un aterrizaje de asalto. ¿En Venezuela? En una pista previamente elegida en territorio venezolano. El KC-390, que puede usar pistas cortas, no preparadas, Aterrizaría rapidísimo. a muy baja velocidad, casi sin detenerse del todo, la idea, embarcar a Maduro y su gente rápido, hacer un giro de 180 grados en la misma pista, ¿Una vuelta en U? una vuelta en U y despegar de inmediato. Minimizar el tiempo en tierra, minimizar el riesgo. ¿Y el destino? La base aérea de Boavista, en Roraima, el estado brasileño fronterizo. Las fuentes hasta ponen cálculos de distancia. Boavista, Caracas y de vuelta, unos 3.000 kilómetros. Desde Manaos, 5.000 kilómetros. ¿Y cómo justificarían eso públicamente? No puedes decir fuimos a rescatar a Maduro. La justificación que habrían preparado, según el informe, sería cooperación humanitaria. Cooperación humanitaria. Vaya, la cantidad de detalles es sorprendente. Nombres de unidades, de barcos, aviones, tácticas. Le da un aire de credibilidad a todo esto. Sí, pero, y este es un pero importante, hay que ponerlo en contexto. El propio DefensaNet, después de publicar su informe inicial, sacó una nota aclaratoria. ¿Ah, sí? ¿Qué decía? Bueno, matizaba bastante la situación. Mencionaba la posibilidad de que toda esta discusión, todo este plan, quizás se hubiera limitado al ala política del gobierno brasileño. O sea, a los diplomáticos, a los asesores políticos. Exacto, sin que necesariamente hubiera habido una planificación militar formal, real, o que se hubieran asignado recursos por parte de las Fuerzas Armadas. Eso cambia bastante las cosas. Es un matiz fundamental, sí. Y en esa misma nota, DefensaNet añade otro posible problema práctico que quizás los diplomáticos, si es que fueron ellos los que lo discutieron, no consideraron. ¿Cuál? El estado real de algunos de los barcos de la Marina brasileña, los que mencionaban para la opción marítima. Señalan que la baja disponibilidad o problemas de mantenimiento de algunos de esos buques podrían haber hecho inviable esa opción desde el principio, más allá de si había voluntad política o no. O sea que quizás ni siquiera era factible operativamente. Exacto. Eso añade una capa de dudas sobre la factibilidad real, incluso si la conversación existió tal como la describen. Y además de esas dudas sobre si fue un plan formal y si era viable, las fuentes también dicen que la idea, incluso como simple discusión, generó problemas internos. Sí, resistencias fuertes. DefensaNet y la derecha diario coinciden en eso. Hablan de una oposición considerable dentro de las Fuerzas Armadas brasileñas. Especialmente en la Marina. Especialmente en la Marina, sí. Dicen que sectores importantes, incluyendo unidades de fusileros navales, se habrían negado en redondo a participar en una misión para rescatar a alguien acusado internacionalmente de narcoterrorismo. Es lógico que generara fricciones. Claro, habría creado tensiones importantes entre el poder político y ciertos mandos militares. Y la política online también apunta a eso. Dice que una operación así podría haber tensado más la relación entre Lula, Trump, por el contexto de la presión de Estados Unidos, y las propias Fuerzas Armadas brasileñas, que ya tenían una relación, digamos, compleja con el gobierno. O sea, problemas internos. Y luego el factor externo clave, ¿no? Estados Unidos. Exacto. Todas las fuentes que tocan el tema coinciden. Washington estaba al tanto, o de los movimientos o de las discusiones, como fuera. ¿Cómo se habrían enterado? Sugieran que por inteligencia diplomática y también a través de US Southcom, que monitorea la región. Y según estos reportes, la administración estadounidense le dejó muy claro a Brasilia ¿Qué cosa? que cualquier intento de proteger a Maduro o de facilitar su vida se consideraría una acción hostil. Una advertencia seria. Muy seria. Con amenaza explícita dicen de imponer nuevas y duras sanciones económicas y diplomáticas a Brasil. Y esta postura firme de Washington es presentada en los informes como el freno principal, lo que impidió que el supuesto plan estuviera en la fase que estuviera, siguiera adelante. También hay que decir que hubo negativas oficiales, ¿no? Sí, importante registrar eso. En el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Itamaraty, desmintió categóricamente que Vieira y Gil hubieran discutido un plan de extracción de Maduro en Bogotá. Esa negativa la reportó un medio brasileño, Portal Metrópolis. Y DefensaNet la recogió en su seguimiento del tema, ¿sí? Y la política online daba un matiz interesante sobre la postura de Brasil. Sí, decía algo importante.
confirmaba que había una preocupación real en el gobierno de Lula por la tensión en Venezuela y un interés en buscar salidas diplomáticas. Lógico, comparten una frontera enorme y compleja. Claro. Pero también recordaba que la relación Lula-Maduro se había enfriado bastante después de las elecciones venezolanas de 2024. Por los cuestionamientos internacionales a esas elecciones. Exacto. Y ese enfriamiento, argumenta este análisis, haría menos probable que Brasil se jugara tanto política y militarmente por Maduro en ese preciso momento. Bien, a ver si podemos ordenar un poco todo esto. Lo que tenemos es un conjunto de informes. De FCNet como fuente principal, pero con eco en otros medios como ABC Noticias, La Derecha Diario, Análisis en la Política Online. Y comentarios de observadores también. Sí, todos describen esta supuesta Operación Imeri, un plan que dicen se discutió en círculos políticos brasileños para sacar a Maduro de Venezuela. Presentan dos opciones operativas muy detalladas, una por mar y otra por aire. Muy detalladas, ¿sí? Pero también señalan que este plan habría chocado con resistencia interna en las Fuerzas Armadas brasileñas y sobre todo con una advertencia muy clara de Estados Unidos. Y a eso le sumamos la negativa oficial de Brasil. Exacto. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Bueno, yo creo que lo que estas fuentes ponen sobre la mesa, más allá de si la operación Imeri fue un plan militar real y concreto, o si fue solo una conversación exploratoria entre diplomáticos que se filtró, o algo intermedio. Ajá. Lo que revelan es el clima de extrema tensión geopolítica que se vivía en la región alrededor de Venezuela en ese momento. Reflejan como un choque de estrategias. Exactamente. Por un lado, la política de máxima presión que se le atribuye a Estados Unidos, que incluiría esa etiqueta de narcoterrorista, los despliegues militares. Y por otro lado, las posibles respuestas, o al menos las deliberaciones internas, de actores regionales como Brasil. Que estaban un poco atrapados, ¿no? Entre afinidades pasadas, la preocupación por la estabilidad regional y la presión de Washington. Atrapados en una situación muy compleja, sí. Y también subrayan cómo se construyen las narrativas en estos conflictos. ¿A qué te refieres? Bueno, por un lado, tienes la visión de Estados Unidos sobre Maduro como un criminal internacional, como lo llama una fuente. Y por otro, tienes la supuesta justificación de cooperación humanitaria que Brasil habría preparado para la opción aérea. Que contrasta totalmente con cómo lo vería EU. Claro, que según los informes vería cualquier ayuda a Maduro como un intento de salvar a un dictador narcoterrorista. Son narrativas en pugna. Y la filtración misma de todo esto es interesante. La filtración en sí misma es un acto político, sin duda. No sabemos de dónde salió exactamente. Defensenet dice que de fuentes dentro de Itamaraty, pero el hecho de que se publicara funciona como una pieza más en este ajedrez. Podría ser una advertencia, una forma de presionar. O hasta desinformación, quién sabe. Pero lo que es innegable es que la simple existencia de estos reportes, con el contenido que tienen, ilustra la tremenda complejidad de la crisis venezolana y cómo afecta profundamente a sus vecinos y a toda la geopolítica del continente. En resumen, las fuentes que analizamos hoy nos dibujan un escenario de un plan muy audaz, de altísimo riesgo. La Operación Imeri. Un plan que, según estos informes, se consideró, al menos a nivel político, en Brasil, para evacuar a Nicolás Maduro, pero que se habría encontrado con obstáculos internos serios y la oposición frontal de Estados Unidos. Una historia que realmente encapsula las tensiones, los dilemas y las ondas expansivas de la larga crisis venezolana en toda la región. Y nos deja, creo, con una reflexión final, ¿no? Basada estrictamente en lo que dicen estos reportes. Más allá de si podemos confirmar si Operación Imeri llegó a ser un plan activado o si fue solo una conversación secreta que se filtró, el simple hecho de que esta posibilidad fuera, según estas fuentes, considerada, discutida, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice sobre qué? Sobre cómo se percibía la vulnerabilidad del gobierno de Maduro en ese momento, y sobre las encrucijadas estratégicas tan difíciles que enfrentaban, y quizás siguen enfrentando, los países vecinos ante un escenario regional tan inestable y complejo.